Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo nuevo y, por qué no, un poco escandaloso. Hoy les traigo un tema que ha estado dando vueltas por ahí, un tema que ha incendiado las redes sociales y que tiene a todos hablando, la reacción de Demet Özdemir ante los rumores falsos que la han estado persiguiendo últimamente. Prepárense porque la respuesta de Demet los va a dejar boquiabiertos. Ya saben, como siempre en este canal nos gusta ir a fondo, investigar, analizar y sobre todo, traerles información fresca y relevante del mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco que tanto nos apasiona. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos con lo que nos compete. Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Ankara, es una de las figuras más queridas y seguidas en Turquía y en el mundo entero. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un ícono, pero también en un blanco fácil para los chismes y los rumores. Y lamentablemente en el mundo de la farándula, los rumores falsos son pan de cada día. A lo largo de su carrera, Demet ha tenido que lidiar con una gran cantidad de especulaciones sobre su vida personal, sus relaciones sentimentales, su trabajo y hasta su físico. Y es que cuando eres una figura pública, parece que todos se sienten con el derecho de opinar y de inventar historias sobre ti. Pero ¿qué pasa cuando esas historias son completamente falsas? ¿Cómo reacciona una persona ante la mentira y la difamación? Pues bien, Demet, como buena profesional, ha sabido manejar la situación con elegancia, inteligencia y por supuesto con una buena dosis de sorpresa. En este vídeo vamos a analizar algunos de los rumores más sonados que han circulado sobre Demet, y sobre todo, vamos a descubrir cómo reaccionó ella ante ellos. Porque, amigos, la forma en que una persona responde a la adversidad dice mucho sobre su carácter. Vamos a sumergirnos en la fascinante trayectoria de Demet, desentrañando sus respuestas, analizando sus estrategias y, finalmente, revelando la clave de su éxito ante la implacable maquinaria de los rumores. Uno de los rumores más persistentes y que más ha molestado a Demet ha sido el relacionado con sus relaciones amorosas. Como saben, su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés público, lo cual, inevitablemente, la convierte en el centro de la especulación. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que duró apenas unos meses, generó un torrente de especulaciones y comentarios malintencionados. Muchos medios y redes sociales se lanzaron a especular sobre los motivos de la separación, culpando a uno u otro y creando narrativas falsas y sensacionalistas. Se tejieron historias de infidelidades, de incompatibilidades, de terceros en discordia, todo, por supuesto, sin fundamento alguno. En este punto crucial, Demet tuvo que tomar una decisión. Entrar en el juego mediático, defenderse, atacar. La presión debía ser enorme, la tentación de responder, palpable. Sin embargo, Demet, lejos de entrar en el juego y responder a las provocaciones, optó por mantener el silencio y enfocarse en su trabajo. Fue una decisión muy inteligente, una demostración de madurez y de control sobre su propia imagen. ¿Por qué? Porque al no alimentar los rumores, les restó importancia y les dio menos relevancia. La respuesta de Demet fue el silencio, y este silencio, en muchas ocasiones, es más poderoso que cualquier palabra. Demet demostró que no era necesario justificar nada ante nadie y que su vida privada era, precisamente eso, privada. Pero como todos sabemos, el silencio no siempre es suficiente. A veces la mentira se vuelve tan grande y se extiende tanto, se arraiga de tal manera en la opinión pública, que es necesario alzar la voz, aunque sea para desmentir. La maquinaria del rumor es implacable y a veces el silencio se interpreta como una aceptación tácita. Y esto fue precisamente lo que hizo Demet en algunas ocasiones. Cuando los rumores se volvieron demasiado insistentes y empezaron a afectar su imagen pública y su reputación, ella decidió responder, pero siempre con clase y con elegancia. En una entrevista, por ejemplo, Demet se refirió a los rumores sobre su vida personal con una frase contundente y llena de elegancia: prefiero que la gente hable de mi trabajo, de mis personajes, de mi talento, y no de mi vida privada. No tengo por qué justificar nada ante nadie. Con esta declaración, Demet dejó claro que no iba a permitir que los chismes y las especulaciones interfirieran en su carrera ni en su vida personal. Fue una defensa firme de su privacidad y un llamado a la cordura, un recordatorio de que las figuras públicas también tienen derecho a su intimidad.
Otro rumor que ha perseguido a Demet a lo largo de los años es el relacionado con su supuesta rivalidad con otras actrices. La industria del entretenimiento, con su competitividad inherente, a menudo crea rivalidades ficticias, alimentadas por los medios y las redes sociales. Se busca el conflicto, la confrontación, la guerra entre mujeres, porque eso vende. Sin embargo, Demet, una vez más, demostró ser una mujer de carácter y de principios. Nunca entró en ese juego. Siempre ha mostrado respeto y admiración por sus colegas, y ha dejado claro que no hay lugar para la competencia desleal ni para las malas vibras. En varias ocasiones, ha expresado su apoyo a otras actrices y ha elogiado su trabajo. Por ejemplo, ha asistido a estrenos de películas de compañeras, ha comentado sus publicaciones en redes sociales con mensajes de cariño y admiración, y ha manifestado públicamente su alegría por sus éxitos. Esta postura, lejos de generarle enemigos, le ha ganado el respeto y la admiración de todos. Demet entendió que el éxito de una no tiene por qué significar el fracaso de otra. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, su actitud ha sido una bocanada de aire fresco. Además de las relaciones sentimentales y las rivalidades ficticias, Demet también ha tenido que lidiar con rumores sobre su físico y su apariencia. En el mundo de la farándula, la imagen es muy importante y lamentablemente muchas veces se juzga a las mujeres por su aspecto físico. Los cánones de belleza impuestos por la sociedad, a menudo irrealistas e inalcanzables, presionan a las actrices a someterse a todo tipo de tratamientos y cambios para encajar en un molde predefinido. Demet, como buena mujer, siempre ha sido una defensora de la belleza natural y de la aceptación de uno mismo. Nunca se ha dejado influenciar por los cánones de belleza impuestos por la sociedad, y siempre ha mostrado su verdadera personalidad. Ha defendido la importancia de la salud, del bienestar y de la autoestima, por encima de cualquier estándar superficial. En una entrevista, Demet afirmó: "Lo más importante es ser feliz con uno mismo y sentirse cómodo con lo que uno es. No importa si tienes unos kilos de más o de menos, lo importante es estar sano y ser feliz". Una respuesta que demuestra su seguridad en sí misma, su compromiso con la autenticidad y su rechazo a los estereotipos. Ha demostrado que la belleza real reside en la confianza, en la alegría y en la aceptación incondicional de uno mismo. Su actitud ha sido un ejemplo inspirador para muchas mujeres, que han encontrado en ella un modelo a seguir. Pero, ¿cuál es la respuesta que nos dejará boquiabiertos? ¿Cuál es la reacción que marcó un antes y un después en la forma en que Demet lidia con los rumores? ¿Cuál es la clave de su éxito? Pues bien, la respuesta es la ironía. Demet, en lugar de enfadarse, frustrarse o tratar de negar los rumores, ha optado por reírse de ellos. Y esta es, sin duda, la mejor estrategia. La ironía es un arma muy poderosa, porque desarticula la mentira y la ridiculiza. Demet ha demostrado que no es necesario tomarse todo en serio, y que a veces, la mejor forma de combatir los rumores es reírse de ellos. A través de sus redes sociales, Demet ha compartido fotos y vídeos en los que se burla de los rumores y los convierte en algo divertido. Esto no solo le ha restado importancia a los chismes, sino que también ha generado una gran empatía con sus seguidores. La gente admira a Demet por su sentido del humor y por su capacidad de reírse de sí misma. Ha demostrado que la ligereza y la ironía son herramientas poderosas para afrontar las adversidades. Un ejemplo claro de esto fue cuando se rumoreó que se había sometido a una cirugía estética. En lugar de negar la información, Demet compartió una foto en sus redes sociales en la que aparecía con una mascarilla y un comentario irónico. La respuesta de sus seguidores fue inmediata: aplausos y muestras de cariño. La gente entendió su mensaje, su forma de decir: "No me importa lo que digan, yo soy feliz y me río de sus chismes". Otro ejemplo, cuando se especuló sobre un supuesto romance con un compañero de trabajo, Demet publicó una foto con él, ambos sonriendo y con un pie de foto que decía algo así como "esperando el próximo rumor". Con esa simple frase, Demet desarmó la situación, demostrando que no se dejaba afectar por las especulaciones y que entendía la dinámica del mundo del espectáculo. En otra ocasión, ante los constantes rumores sobre su vida sentimental, Demet compartió un vídeo bailando y cantando, con una sonrisa radiante. El mensaje era claro: estoy feliz, disfruto de mi vida y no me preocupan los chismes. La ironía de Demet no es una ironía vacía, sino una ironía inteligente y consciente. Es una forma de demostrar que tiene el control de la situación, que no se deja arrastrar por el drama, y que sabe reírse de sí misma y de los demás. Es una actitud que la hace más humana, más cercana y más
Admirable. ¿Pero por qué la ironía es tan efectiva? Porque desinfla el rumor, lo despoja de su poder. Al reírse de él, Demet le resta importancia, lo minimiza, lo convierte en algo trivial. El rumor que buscaba dañar o avergonzar se vuelve inofensivo. La ironía es, en definitiva, una forma de empoderamiento. Demet, al reírse de los rumores, recupera el control de su narrativa y demuestra que es dueña de su propia imagen. Además, la ironía genera empatía. La gente se siente identificada con Demet porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido víctimas de rumores o chismes. Al verla reaccionar con humor, nos sentimos más cercanos a ella, la vemos como una persona real, con sentimientos y emociones, y no como una estrella inalcanzable. La ironía también es una forma de comunicación. Demet, a través de sus redes sociales, utiliza la ironía para conectar con sus seguidores, para crear una comunidad y para compartir su forma de ver el mundo. Es una forma de decir, no se tomen la vida tan en serio, disfruten del momento y ríanse de las adversidades. Analicemos ahora, más en detalle, algunos de los rumores específicos y las respuestas de Demet. Rumor 1. El matrimonio fallido con Ouzhan Kok y las supuestas causas. Este rumor fue, sin duda, uno de los más persistentes y dolorosos para Demet. Las especulaciones sobre las razones de la separación fueron constantes, y los medios y las redes sociales se llenaron de historias inventadas. Se habló de infidelidades, de incompatibilidades, de presiones externas, todo sin ninguna prueba ni fundamento. La respuesta de Demet fue, en un principio, el silencio. Un silencio que, como ya dijimos, fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de debilidad, otros como una confirmación de las malas lenguas. Sin embargo, Demet con el tiempo entendió que el silencio, en este caso, no era suficiente. En una entrevista, Demet, con la elegancia que la caracteriza, declaró: «Es una situación personal que prefiero mantener en privado. No voy a entrar en detalles ni a dar explicaciones. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a Ouzhan y que le agradezco los buenos momentos que compartimos». Esta respuesta, sobria y respetuosa, demostró su madurez y su capacidad de mantener la compostura en un momento difícil. Con el tiempo y a través de sus redes sociales, Demet comenzó a utilizar la ironía para lidiar con los rumores. Compartió fotos y vídeos en los que se mostraba feliz y radiante, bailando y disfrutando de su vida. El mensaje era claro: estoy bien, estoy feliz, y no me importa lo que digan. Rumor 2. La supuesta rivalidad con otras actrices. Este rumor, como ya mencionamos, es muy común en el mundo del espectáculo. Las actrices a menudo son presentadas como rivales, y los medios y las redes sociales se encargan de alimentar esta rivalidad. La respuesta de Demet desde el principio fue clara: respeto y admiración por sus colegas. Nunca entró en el juego de la competencia desleal. Siempre ha apoyado a otras actrices y ha elogiado su trabajo. Ha asistido a estrenos, ha comentado sus publicaciones en redes sociales, y ha expresado públicamente su alegría por sus éxitos. En lugar de alimentar la rivalidad, Demet ha construido una red de compañerismo y solidaridad. Ha demostrado que es posible trabajar en equipo, apoyarse mutuamente y celebrar los éxitos de los demás. Su actitud ha sido un ejemplo inspirador para muchas mujeres. Rumor 3. Los rumores sobre su físico y su apariencia. Este es otro rumor muy común en el mundo de la farándula, especialmente para las mujeres. La imagen, lamentablemente, es muy importante y muchas veces se juzga a las mujeres por su aspecto físico. La respuesta de Demet desde el principio ha sido clara: defensa de la belleza natural y la aceptación de uno mismo. Nunca se ha dejado influenciar por los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Siempre ha mostrado su verdadera personalidad, sin importar lo que digan los demás. En una entrevista, Demet afirmó: lo más importante es ser feliz con uno mismo y sentirse cómodo con lo que uno es. No importa si tienes unos kilos de más o de menos, lo importante es estar sano y ser feliz. A través de sus redes sociales, Demet ha compartido fotos y vídeos en los que se muestra tal y como es, sin retoques ni filtros. Ha demostrado que la belleza real reside en la confianza, en la alegría y en la aceptación incondicional de uno mismo. Su actitud ha sido un ejemplo inspirador para muchas mujeres. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de la forma en que Demet Özdemir ha lidiado con los rumores?
Asterisco 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 el silencio puede ser una respuesta poderosa, asterisco asterisco en muchas ocasiones, ignorar los rumores es la mejor estrategia. No alimentarlos, no darles importancia, es una forma efectiva de restarle relevancia. Asterisco 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 la ironía es un arma poderosa, asterisco asterisco reírse de los rumores, desarticularlos, ridiculizarlos, es una forma efectiva de desarmarlos. Asterisco. Asterisco asterisco la autenticidad es fundamental, asterisco asterisco ser fiel a uno mismo, no dejarse influenciar por los demás, es la clave para mantener la calma y la dignidad. Asterisco 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 el respeto a los demás es fundamental, asterisco asterisco no entrar en juegos de rivalidad, apoyar a los colegas, es una forma de construir una red de compañerismo y solidaridad. Asterisco 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 la privacidad es un derecho, asterisco asterisco defender la propia intimidad, no dar explicaciones a nadie, es una forma de proteger la propia vida personal. En definitiva, la respuesta de Demet Özdemir ante los rumores falsos es un ejemplo de cómo manejar la adversidad con elegancia, inteligencia y sobre todo con sentido del humor. Su silencio, su postura firme, su respeto por sus colegas y sobre todo, su ironía, son las claves de su éxito. Demet ha demostrado que no hay que tomarse todo en serio y que a veces, la mejor forma de combatir la mentira es reírse de ella. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos descubierto cómo Demet Özdemir, a través de su actitud y sus respuestas, ha sabido manejar los rumores falsos y las críticas con inteligencia y con una gran dosis de humor. Hemos analizado en profundidad los diferentes tipos de rumores a los que se ha enfrentado, las estrategias que ha utilizado para combatirlos y las lecciones que podemos extraer de su experiencia. Demet ha demostrado que es posible ser una figura pública exitosa sin perder la dignidad ni la autenticidad. Hemos visto cómo su silencio, su ironía, su respeto por los demás y su defensa de la belleza natural y la aceptación de uno mismo, la han convertido en un ejemplo inspirador para muchas personas. Demet ha demostrado que es posible ser feliz, exitoso y auténtico, incluso en un mundo tan competitivo y lleno de rumores como el de la farándula. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué opinan de la reacción de Demet, si les gusta su actitud y si les gustaría que habláramos de algún otro tema relacionado con el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece la forma en que Demet maneja los rumores? ¿Creen que es la mejor estrategia? ¿Qué lecciones podemos aprender de ella? No duden en compartir sus ideas en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse todo en serio. Hasta la próxima, gente linda.